Buenas tardes amigos, estamos entonces hablando sobre la iglesia y su fundamento, la iglesia y su doctrina, la iglesia y sus líderes, la iglesia y sus miembros, la iglesia y su sostenimiento. Ahora les voy a hablar sobre la iglesia y su expansión. El deseo de Cristo es que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo presente, Dios ha provisto profetas, luego apóstoles, luego pastores, evangelistas y maestros, según Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Entonces, ¿para qué dejó esos ministros? ¿Para qué dejó esos ministerios? Para expansión de la iglesia del Señor. Porque no quiere el Señor que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Entonces, una orden de Cristo está en San Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, una orden ¿de quién? De Cristo Jesús. La iglesia y su expansión es que hay cumplimiento de decir que Cristo sana, salva, bautiza y ha de volver y de poder. Entonces, para esto tenemos entonces que predicar el evangelio. San Pablo decía, y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Para qué el Señor se le presentó en el camino? ¿Para qué se le reveló en el camino? Para convertirlo y que fuese a predicar. Y en ese de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, encontramos la frase que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, para esparcir el evangelio, al diablo no le gusta que el evangelio sea predicado. Por eso ha puesto todos los obstáculos benditos para que el evangelio no sea predicado el evangelio. Una de esas cosas para que no se predicara el evangelio y presentarse como la única y verdadera era la Inquisición. ¿Para qué se hizo la Inquisición? Para que la gente no predicara el evangelio, para que la gente no tuviese otra fe sino el catolicismo romano. ¿Para qué se formaron los cruzados, los cruzados dirigidos por Juana de Arco? Disculpe. Para que se formaron los cruzados dirigidos por los sacerdotes dominicanos, quien dirigía a los cruzados y dirigía a los templarios, que fue por más de 200 años, para que se inventaran la Inquisición, para prohibir la prédica del evangelio. Por eso entonces en el concilio de Nicea se quemaron muchas Biblias y también documentos para ahora decir que la iglesia protestante no tiene de dónde agarrarse. Gracias a Dios que la palabra de Dios ha permanecido a pesar de los obstáculos, porque antes del año 1961 la Biblia en Colombia era prohibida. ¿Por qué? Porque el que leyera la Biblia se volvía loco, porque el que tuviera la Biblia era un hereje, porque el que tuviera la Biblia era un brujo, sectario, apóstata, de todo lo que se nos quiera
calificativos que se nos ha dado. Ahora lo último que estoy sufriendo en el sentido de que somos ladrones. Gracias a Dios que tengo mi mente limpia y puedo decir que me puedo acostar con tranquilidad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces los ladrones son otros, porque recogen dineros, ya sea como el curita Jaramillo, que en el minuto de Dios recogen millones de millones que para regalar casa a los pobres, y resulta que tiene 2 barrios aquí en Bogotá, y esos 2 barrios han vendido las casas, y lo puedo decir con seguridad y autoridad, porque mi hermana Rosalía Pérez de Castro, ella quería comprar una casa en el barrio El Morisco, y que le dijeron que tenía que dejar la puerta abierta para que el sacerdote la visitara, y mi hermana dijo: no, prefiero mi privacidad. Allí hay gente de la alta alcurnia y de la clase media, pero pobres no hay. Solamente conocí el caso de una mujer extranjera de la tribu de Ecuador, en el barrio El Minuto de Dios. No conozco más casas que hayan regalado. Tienen ahora universidad. Han progresado harto, pero reparten el 30% y se quedan con el 70%. ¿Pero quién se le ha metido a los libros? Allí al curita, nadie. Al alcalde, ¿quién lo ronda? Nadie. Pero a los evangélicos sí. Y gracias a Dios podemos decir que el evangelio es predicado por la sana doctrina. Sana doctrina. La predicación de la salvación, que es el punto primordial, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. La sana doctrina implica que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados, y entonces los que creen en el evangelio, entonces se convierten a Cristo, no a una religión, a Cristo. Tienen a Cristo en su corazón, y entonces entra a crecer la iglesia. San Pedro dice: vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, para que por ella crezcáis. Y el evangelio de Cristo, gracias al cielo, está en todas partes del mundo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. A pesar de las persecuciones, a pesar de que aquí en Colombia cerraron más de 300 iglesias, templos, y mataron a más de 52 pastores. La guerrilla ha sido una de las causantes de esas infamias, porque la guerrilla tiene la filosofía marxista-leninista, el cual son ateos. Por misericordia de Dios que tenga de ellos. No les diré gusta el fanatismo religioso. Entonces, ahí es donde no han dejado crecer la iglesia. Pero gloria a Dios que sigue predicando. Y Jesús Castro se ha atrevido a predicar la verdad del evangelio, denunciando las herejías de las iglesias que son apóstatas, o de las iglesias que dicen tener a Cristo, pero no tienen a Cristo. Tienen a María del Carmen, de Fátima, de Lourdes, del Perpetuo Socorro, tienen 11,000 vírgenes y mucho más, tienen a San Jerónimo, tienen a San Pablo, tienen a San Antoñito, tienen a una cantidad de santos que los han nombrado como intercesores, pero la Santa Biblia dice que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitamos de intermediarios, porque la iglesia y la verdad tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Amigo, Dios lo bendiga, y espero que la iglesia de Cristo siga creciendo. Y los que están de acuerdo con la prédica del evangelio, entonces me dan su manito arriba, y también se pueden afiliar al grupo para seguir creciendo con la gracia y la misericordia de mi Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos ustedes.